tiene como tema principal la visión de la arquitectura y el desarrollo de la ciudad contemporánea de Gaudí e invita a recuperar el eco de su legado en la actualidad. Quiero destacar respecto al año Gaudí 2026, que como saben ya está invadiendo todos los ámbitos culturales del país, que el comisario del año Gaudí, director de la Cátedra Gaudí, Galder Santana, está proponiendo que como principal legado de este año quede un cambio en la visión de la obra de Gaudí, de los 17 edificios de Gaudí. Y Galder Santana y el año Gaudí defienden que los 17 edificios son un conjunto coherente, sin jerarquías entre obras mayores y menores. Y así Gaudí adaptó cada proyecto a 3 elementos: el lugar, el encargo y el cliente, y adaptó esos 3 elementos a su pensamiento arquitectónico, de tal manera que en este año Gaudí 2026 por fin están siendo consideradas las obras del noroeste peninsular no solo como una parte de un conjunto programático, sino además como 3 obras especialmente interesantes. Gaudí tuvo que adaptarse a entornos que no eran los suyos habituales. Las principales aportaciones de esta exposición que quiero señalar son, en primer lugar, su rigor científico, aunado con una clara vocación pedagógica. Es una exposición para tocar. Además, el discurso expositivo pone en valor el trencadís no solo como un recurso ornamental, sino también como una innovación técnica, estética y conceptual. Quiero destacar además la presencia de piezas de gran valor patrimonial, entre ellas piezas procedentes del Parque Güell y que se custodian en la colección del Museo Casa Botines Gaudí, junto a reproducciones didácticas que permiten facilitar la comprensión de los procesos constructivos. Y finalmente, esta exposición sobresale por su capacidad de articular múltiples lecturas: artística, técnica, histórica, patrimonial, ofreciendo una visión compleja y enriquecedora de una de las aportaciones más reconocibles de Antonio Gaudí. El comisariado de la exposición está a cargo de doña Mireia Freixa, que nos acompaña e intervendrá al final de la rueda de prensa, y doña Marta Saliné, destacadas especialistas del modernismo, de la cerámica, de las artes aplicadas y autoras de libros con los que algunos estudiábamos en la carrera. Quiero agradecer, en primer lugar, al magnífico equipo de Fundos, un equipo que logra hacer muchas cosas a la vez y hacerlas bien, algo poco frecuente. Están transformando la multitarea en una obra maestra. Quiero también agradecer a los organizadores de la muestra, al World Monument Fund y a la Casa Botines, a los colaboradores, a Renfe, American Express, Montecredit, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martín y a Grazmont, el grupo de investigación de la Universidad de Barcelona que dirigía doña Mireia Freixa. En fin, el trencadís fue para Gaudí una original manera, un as en la manga de creación arquitectónica y estética. Es lo que muestra esta exposición y esperamos que todos la disfruten, y les agradecemos como siempre su ayuda en la difusión de esta exposición. Y sin más, en primer lugar voy a dar paso a Pablo Longoria, director del World Monument Fund en España. Gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Pablo Longoria, director de World Monuments Fund en España. Para quien no nos conozca, World Monuments Fund es la más importante organización privada sin ánimo de lucro dedicada a la conservación del patrimonio edificado en el mundo. En León hemos tenido 2 experiencias. Trabajamos en el Hostal San Marcos, cuando había unos problemas de conservación en la fachada, y hemos estado años trabajando en la restauración de la iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba, que ha sido un auténtico placer visitar la tebaida leonesa. Esta exposición, que lo primero que voy a hacer es darle enhorabuena al equipo que la ha montado, porque ha sabido adaptar fantásticamente la exposición a este espacio. Nace a través de un proyecto para recuperar los pabellones web, donde Mireia nos propone nuestro programa Watch. Es un programa de salvaguarda de patrimonio
unos edificios de Gaudí que estaban en muy mal estado de conservación. Empezamos a trabajar. Gaudí utiliza el trencadís por primera vez en estos pabellones. En cuanto llegó una organización extranjera, el Ayuntamiento dijo, ya me ocupo yo. Seguimos trabajando 20 años después en los pabellones web, pero esto nos dio la oportunidad de utilizar unos fondos que teníamos, que nos había donado American Express, para poner en valor la obra de Gaudí. Hicimos un libro fantástico, Gaudí y el trencadís, que tenéis. Y a raíz de este libro pensamos que sería una muy buena idea el hacer esta exposición y que itinerara. Bueno, pues gracias a Montse, ¿cómo se llama? A Montse, sí. Montse Agüero. Montse Agüero, una restauradora fantástica de Barcelona, ha hecho réplicas con el sistema... Que Montse Agüero hizo la restauración de la Casa Batlló Godó, que habrá unas conferencias sobre ella. ¿De acuerdo? Yo no lo he nada. Fantástico, Sí. pues no lo perdáis. y muchas de las piezas que veis son reconstrucciones hechas en base a las fórmulas originales de Gaudí. Porque Son piezas originales a veces. Exacto. Bueno, la magia de Gaudí y el trencadís la explicará Mireia mucho mejor que yo, pero bueno, es fantástico tener esta exposición en un edificio que no tiene trencadís, pero que tiene muchas otras características únicas y como decías, pues como Gaudí se adapta a los lugares, igual que hacía con el trencadís, que lo iba adaptando a las características de cada edificio y de cada cliente. En un sitio lo aplicaba con vidrio, en el otro lo aplicaba con porcelana, en fin. Me dejo a Mireia explicarlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Yo no sé si tengo 5 o 10 minutos, me han dicho, porque luego hay rueda de prensa. No sé si puedo resumir la exposición en tan poco tiempo. Lo cierto es que con Pablo nos hicimos amigos, pues hace ya, es que debe hace muchos años, debe hace por lo menos 20. Ya, porque pedimos dinero. Yo era profesora de la universidad, estoy jubilada, aunque los profesores somos los pringados, trabajamos siempre. Y era profesora de Barcelona y como profesora pedimos una subvención a World Monument Fund para restaurar los pabellones que por una serie de circunstancias son propiedad de la Universidad de Barcelona. Entonces, a raíz de todo esto, con Marta, que entonces estaba haciendo una tesis doctoral que le dirigía yo sobre el trencadís y sobre Bru, que era el gran mosaicista que trabajó para Gaudí, para Domènech i Montaner, pues empezamos a entusiasmarnos con el tema y ha salido, pues bueno, todo este proyecto. Que luego pienso que fue una suerte que nos hiciera la restauración entonces, porque hemos tenido muchísima más divulgación, porque se ha podido publicar el libro. Lo primero que hizo Pablo con el dinero que él había obtenido para el proyecto fue la publicación de este libro, que era el primer libro que se hacía sobre el trencadís, y luego esta exposición que ha tenido muchísimos visitantes y que espero que aquí también tenga éxito. Además, fijaros que el color de la exposición es este azul, que a mí me ha hecho mucha ilusión verlo cuando he llegado aquí, porque es claramente el azul mediterráneo, que es un poco la idea del trencadís. Y como llegué ayer, que estaba nevando, que fue maravilloso, porque ya hacía como muchos años que no veía nieve, pues realmente ves el contraste que tuvo Gaudí para adaptarse a trabajar en este edificio, y también en Astorga, que es un clima realmente, un clima y un contexto que es realmente muy distinto. ¿Qué les puedo decir de la exposición? La exposición se ha adaptado, y ha quedado, creo, muy bien planteada gracias a Carlos y su equipo en este espacio, que es mucho más recogido, pero que nos permite explicar claramente el que es el trencadís. Tense cuenta que no está el dragón del Parque Güell, que es lo que todos imaginamos que se identifica con el trencadís. Y les voy a explicar por qué. Porque el dragón del Parque Güell es el trencadís hecho en cerámica, que es lo que realmente se ha popularizado luego. Y aquí lo que queremos explicar es que Gaudí llega mucho más lejos. No nos gusta a algunos investigadores hablar de Gaudí genio, porque esto del genio es un poco especial. Nos gusta hablar del Gaudí investigador, del Gaudí pensador, y Gaudí llega con la técnica del trencadís o de la cerámica aplicada a la ornamentación, donde no llegan otros arquitectos.
Y es por este motivo que no está aquí el dragón del Parque Güell, porque todos identificamos el dragón del Parque Güell como un icono de Barcelona, que es la cerámica aplicada de colores llamativos. Esto es el trencadís. Pero Gaudí hace esto y muchísimo más. Y aquí es lo que vemos en todo este proceso. En la primera vitrina se explica distintas técnicas de trencadís, de mosaico, porque una cosa es el mosaico cortado de manera regular, ¿de acuerdo? Que es lo que llamamos mosaico. Cuando se rompe de manera irregular se llama trencadís, y se llama trencadís porque romper en catalán es trencar. Y desde aquí la palabra trencadís, que nunca en la época se hablaba de trencadís. No se anunciaba el trencadís, porque era una cosa considerada menor, porque era un poco lo que sobraba, ¿no? Con los piezas que sobraba se hacía trencadís, pero no se comercializaba. En la primera vitrina explicamos lo que es el mosaico. El trencadís cerámico o el mosaico cerámico se puede aplicar en el muro, pero no en el suelo, pues lo pones en el suelo, se estropea, con lo cual en el suelo hay que poner mosaico romano, que es hecho con piedras duras. Aquí hay un ejemplo, o piedras de río, por ejemplo. Pero ya cuando lo pones en el muro, puedes utilizar el mosaico en pequeñas teselas o hacer este paso, que es el trencadís. Otra técnica de mosaico es el mosaico veneciano, que está hecho con pasta de cristal, que es mucho más caro. Hay alguna muestra que es en el plafón de la Casa de Bellesguard, solo el plafón, porque era muy caro, se hace mosaico cerámico, y Gaudí lo quiso utilizar en la Sagrada Familia, que tenemos aquí una de las pequeñas bolas que culminan la Sagrada Familia. Esto en principio estaba pensado que se había de hacer con mosaico romano, el mosaico veneciano. Lo que pasa es que ahora se está haciéndolo con otra técnica porque no funciona. Pero en principio estaba pensado como mosaico veneciano. Y el mosaico veneciano, pues por lo tanto, es una cosa muy cara y muy residual. Una vez se ha explicado lo que es el mosaico cerámico y lo que es el trencadís, que se puede ver muy bien como el trencadís, al romperse, es idóneo para cubrir superficies curvas, es decir, amadas no únicamente por Gaudí, sino por todos los arquitectos modernistas. Vamos a ver la evolución del trencadís en cada uno de los edificios. Empezando por nuestros queridos pabellones Güell, que al fin y al cabo eran solo los pabellones de entrada de la finca de verano de la familia Güell. Y Gaudí lo utiliza pues como un divertimento, porque solo en las caballerizas y la casa del portero, es decir, que era una obra muy menor. Aquí hay una pieza, no se puede levantar, pero se puede tocar, ¿vale? Y hay una pieza que se ve muy bien como en las cubiertas, las chimeneas, rompe piezas de cerámica rectangulares y cuadradas, pero los espacios vacíos los utiliza con piedras rotas al azar. Primera vez que se utiliza trencadís en un edificio oculto, porque probablemente esta técnica se hubiera podido utilizar de manera popular, ¿me entienden? En el campo, etc. Pero la primera vez que se pone un edificio oculto sería Gaudí aquí, por eso sería tan importante este edificio. Pero es un edificio menor, ¿comprenden? Aunque Galdric Santana dice que todo es importante, pero en principio es un edificio menor. Luego lo utilizará en el Palacio Güell, que estoy emocionada porque este edificio es como el Palacio Güell. Lo estoy viendo en todas partes, aplacado de piedra en la fachada, las escaleras que hacen pensar mucho. En el Palacio Güell utiliza el trencadís en la cubierta, solo en la cubierta. Que tú vas por la calle y levantabas los ojos y veías en los terrados las chimeneas, tanto las de ventilación como las de circulación de aire caliente, las veías recubiertas del trencadís, pero solo en la cubierta. Un sitio privado en el cual se iba la familia, y no olvidemos que el señor Güell tenía muchos hijos, con lo cual pensemos también que era un espacio para que los niños pudieran jugar, con lo cual mientras jugaban podían ver todos estos fantasmas que podían ser un campo de juegos. Luego a partir de aquí vamos evolucionando y pasaremos por la Casa Batlló, que utiliza el vidrio, el cristal para hacer trencadís, el cristal. Luego pasaremos ya a la Casa de Bellesguard,
que es otra casa también de esta primera época, paralela al Palacio Güell y a Comillas, que está toda recubierta de piedra, pero en lugar de aplacar piedra, aplaca trencadís de piedra. ¿Me entienden lo que es decir? Coge trozos de canto rodados que había por el suelo allí mismo y hace con unos moldes, los aplaca en el muro. Esta exposición toda es muy divertida porque hay cosas desde que hemos ido a recogerlas nosotros al campo, otras que nos han dado, otras que hemos probado, también hay que decir, piezas de cerámica y tal, porque sí, de escombros, hemos saltado dentro de containers para encontrar piezas, etc. Pero bueno, en las piezas justamente de la aplicación de trencadís pétreo de la Casa Bellesguard están cogidas del mismo lugar donde está la Casa Bellesguard, que es lo mismo que utilizó Gaudí, pero es un trencadís hecho en piedra. La Casa Batlló, cristal, él va experimentando, cristal en la fachada delantera, trencadís cerámico en la fachada posterior. Como vendrá Joan Olona, que es el restaurador, a hacer una conferencia, les explicará la espléndida restauración de la Casa Batlló. Luego pasamos al Parque Güell. El Parque Güell desde 1900 a 1914, con lo cual llena toda esta segunda etapa de Gaudí, porque yo creo que hay claramente una primera etapa que es la que hace esto. Bueno, hay una primera etapa que sería, Comillas, ¿no? El Capricho o la Casa Vicens, pero luego hay una primera etapa sólida que sería cuando hace la Casa Botines, el Palau Güell o la Casa de Bellesguard, ¿de acuerdo? Colegio de las Teresianas también, y a partir de 1900 sería el Gaudí más moderno, la Casa Calvet, la Casa Batlló-Godó, la Casa Milà-Segimon, Maldicha la Pedrera y el Parque Güell y la obra de la Colonia Güell. Que sería desde 1900 a 1914. Entonces el Parque Güell empieza en el 1900, acaba en el 14, totalmente paralelo de la Colonia Güell. Son dos proyectos en los cuales está trabajando para el mismo mecenas, pero en un proyecto utópico de vida obrera, con fábrica, viviendas, iglesia, etc. Y el otro, el Parque Güell, que es un parque residencial para familias burguesas, no una ciudad jardín, un parque residencial para familias burguesas. Tenéis piezas de la Casa Botines de la primera época del Parque Güell, que es muy interesante porque se ve cómo están hechas, son originales. Y luego hay dos vitrinas, una dedicada a los plafones de la sala hipóstila, que allí está trabajando con Josep María Jujol, que es realmente quien hace estos plafones, con sus colaboradores. Y luego la segunda vitrina es el banco. Mucho más interesante el trabajo en los plafones, que hay de todo tipo de materiales, porque en el banco está haciendo ya trencadís cerámico, que es lo que es más conocido, y que precisamente un poco lo que intentamos demostrar en esta exposición, que no todo trencadís, no todo Gaudí es trencadís cerámico, sino que es la pluralidad de materiales. Entonces todo esto termina en la pedrera o llamada Casa Milà-Segimon. Le llamamos Casa Milà-Segimon porque era del señor Milà, de la señora Segimon, era de los dos, no de... ¿Me entienden? El feminismo es esto. Era de los dos. La Casa Batlló también es la Casa Batlló-Godó, ¿vale? Y en la Casa Milà-Segimon, una casa de piedra, pedrera, quiere decir cantera en catalán, mal llama la pedrera porque la gente dice, esto parece una cantera. Pero la parte de arriba, sobre esta cantera, es una policromía de trencadís blanco. O sea, todas las tonalidades, las texturas del blanco, las encontramos en esta cubierta, que no se ve, porque no se utiliza, porque es para tender la ropa, pero se ve desde la calle. Es decir, esta idea de la misma del Palau Güell, ¿no? De levantar la vista y ver la policromía, el juego de palabras, ¿me entienden, no? Del trencadís blanco. Y terminamos con la aplicación de la Colonia Güell, y en la Colonia Güell, que es una obra privada, porque solo es para los habitantes de la colonia, allá utiliza todo tipo de detritus, desde restos de fábrica, desde restos de materiales, desde vidrio, ya lo pueden ver. Incluso utiliza de estas piezas de la fachada, piezas cerámicas de la fachada de la Casa Batlló.
todo es reciclado en este templo y lo pueden ver ya en la última vitrina. Y este sería un poco el repaso de la exposición en 10 minutos. Me van a disculpar, pero creo que lo hayan podido entender. Yo no sé si hay que hacer si se puede a color. Nos ponemos a su disposición si quieren alguna pregunta. Sí, una muy rápida, disculpa. De todo lo que hay, ¿cuáles son las obras que son originales que se han traído? Aquí, esta es un poco es decir, esta exposición es toque-toque. Por varias razones. Aunque haya piezas originales como es cerámica, la cerámica aguanta todo, que lo toques. Se ensucia, pero esto se limpia, no tiene problema. ¿Comprendéis? Lo único que no se aguanta es que se rompa. O sea, que esto se puede tocar. Entonces aquí hay todo tipo de materiales. Ya lo veréis, porque hay muchas piezas que son auténticas, porque hemos localizado, por ejemplo, piezas de porcelana, de fábricas que hemos podido localizar que están concretamente en un edificio, ¿de acuerdo? Y luego las reconstrucciones que nos ha hecho Montse Agüero, algunas veces son con réplicas y otras veces son con originales, o incluso con piezas mezcladas. Por ejemplo, esta que tienen aquí, que esto es del bancal de una de las entradas de las ventanas del Parque Güell, está hecho de nuevo, pero algunas piezas son réplicas y otras son originales, porque no están hechas en réplica. Con esto quiere decir que si tú, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos ya una especie, sobre todo Marta, que es la basurera perfecta. Marta es una cosa. Cuando hay un derribo, muchas veces vamos y allí encuentras muchas cosas, porque claro, cuando la gente tiene la manía de cambiarse los cuartos de baño y la cantidad de piezas que se rompen, y la cantidad de piezas que hemos podido recuperar y que las utiliza Montse para hacer estas restauraciones. O sea, que a veces son restauraciones con piezas originales, pero ya de derribo, ¿me entendéis? O sea, una de las cosas que le gusta a Plábolo es que realmente Gaudí y también la gente de la época recicla. Esta idea que tenemos ahora de recuperar los materiales ya existía, por comodidad y por práctica, seguramente más que por precio también. Hay una anécdota que dice que Gaudí, que el señor Güell, como se estaba arreglando la casa que él vivía, tenía una casa arreglada en el mismo Parque Güell, estaba haciendo los baños y llegó un cargamento de piezas de cerámica, se rompieron, estaba enfadado. Y Gaudí dice, no se preocupe, las vamos a aprovechar. Claro, se aprovechaban haciendo el banco. Es decir, este sentido y era mucho más sencillo reaprovecharlas que llevarlas ¿cómo se dice? Al vertedero. Esto fue muy divertido cuando hicimos la exposición en Onda, que hicieron un taller, claro, esto aquí no se puede hacer, hicieron un taller de escolares que fueron con los niños al vertedero, recogieron piezas de trencadís, hicieron ellos un banco. Pero claro, esto allí claro, en el vertedero en Onda está lleno de piezas de cerámica. Y claro, hay que buscar, aquí habéis hecho otro taller adecuado un poco al espacio. También hay que entender que esto de la cerámica es muy mediterráneo, porque es idóneo recubrir con azulejos las plantas bajas de los edificios porque evitan la humedad. Que es una humedad, yo creo que debe ser distinta a la que hay aquí, porque, no sé, también se asume, pero es muy higiénico, ¿comprendéis? Y es muy práctico utilizar las piezas de azulejo. No sé si hay alguna pregunta más. La sensación que ha tenido usted cuando ha venido y ha visto el edificio, ¿imagina que Gaudí podía haber incluido el trencadís aquí en León? ¿O es un edificio hecho para León con ese carácter un poquito más...? Aquí yo creo que él era consciente que no podía utilizarlo, porque claro, aquí hiela. Y entonces él era consciente que el trencadís no aguanta el helado del esto que revienta, ¿no? Yo creo que no lo utilizó por eso, entre otras cosas, porque en esta época lo había utilizado en el Palau Güell y en la cubierta. Aquí hace una cubierta pizarra, ¿no? Pizarra, que esto él lo había visto seguramente en el Pirineo catalán, que se cubre, que él lo conocía, se cubre las viviendas, las masías se cubren con pizarra.
y que luego me han explicado que aquí hay mucha teja también. No, pizarra sí. Hay pizarra, las casas buenas. Una comarca que es pizarrera y exporta Claro. muchísimo a Francia. Claro, es decir, yo creo que lo que es interesante es cómo Gaudí se adapta a la climatología de León y también a Astorga, cómo se adapta. Que yo creo que en comillas, en la Casa Botines es mucho más similar a la Casa Vicens. Son más parecidas, pero claro, Botines, en comillas, está tocando al mar. Es otro clima, es más moderado. En cambio aquí es mucho más extremo. Y tiene muchos recursos que son muy originales, que te das cuenta como esto que me explicabas ayer del desagüe, de la tal, que tú te das cuenta que él va ingeniando recursos para cada edificio, pensando en cada lugar. Por eso yo creo que más de genio hay que hablar de ingenio en el caso de Gaudí, porque siempre estaba dándole vueltas a buscar recursos prácticos y además él era un hombre de campo, es decir, él se había formado entre Reus y Riudoms, no en una ciudad como Barcelona o Madrid, es decir, que conocía mucho los recursos estos prácticos de la gente del campo que soluciona cosas con pocos recursos, vaya. ¿Qué más? De todas formas, no descarte que le robemos algo. Algo robaremos de la exposición para dejarlo aquí, ¿eh? Sí. Lo que ha robado usted, pues algo robaremos. Bueno, sí. Bueno, yo he dicho esta palabra robar más que nada porque realmente es una exposición de poco costo. Si tienes en cuenta que lo que es cada vez en la exposición es el montaje, ¿comprendéis? O sea, los materiales, el seguro o todo esto es bastante ridículo. Lo que pasa es que claro, el montaje es más complejo montar una exposición así que si tú expones 4 cuadros, que simplemente exponer la cartela y buscar la iluminación. Aquí hay que buscar una iluminación para cada vitrina, es un poco más elaborado el montaje, pero lo que es el precio de la exposición es un coste muy asumible y sobre todo que tiene este sentido didáctico, pero didáctico a todas las edades. Es decir, como cuando hemos hecho la visita con los guías, hemos dicho, bueno, os tenéis que adaptar a si es una escuela o si es gente mayor, porque tiene que haber diversos niveles de interpretación. Bueno, hacemos una foto de familia ahí y ya sí, cerramos, ¿vale? y podéis, lo que sí es interesante es tener la mentalidad de cualquier cosa tiene valor, no sé cómo explicároslo. Es decir, a mí trabajar con Gaudí de esto me ha despertado la sensibilidad de cuando veo un container siempre me toca la nariz. Cuando vas no sé qué, porque muchas veces hay cosas que están escondidas y tienen valor, ¿comprendéis? Y que explican, cualquier detalle explican muchas cosas. Bueno.
Te lo explico. Bueno, es que en los pabellones Güell, que tanto nos gustan a Pablo y a mí, Gaudí hace dos cosas. Hace dos experimentos. Por un lado, aquí utiliza ladrillo, esto es un ladrillo sacado de un container, unido con mortero de época, y entre las piezas de ladrillo introduce piezas de cerámica. Aquí tienes la fotografía, ¿lo ves? ¿Eh? Y en el libro se ve muy bien la fotografía. Y entonces este sistema de utilizar color a la arquitectura lo abandona. En cambio, en los mismos pabellones empieza a experimentar con la cerámica, que primero corta de manera regular y la introduce sistema mudéjar, la incrusta en el ladrillo, sistema mudéjar, sacado de un libro. Luego ya la chimenea lo pone exento, lo pone suelto, pero lo corta de manera regular. Y une los espacios intermedios con trencadís. Entonces, esta pieza lo explica todo el proceso. Desde las piezas triangulares, las piezas rectangulares, y cuando a partir de lo mismo utiliza el trencadís. Lo que no sé si está claro que el trencadís es algo de Gaudí. Digo que no sé si queda claro que el trencadís es algo que inventa Gaudí o que desarrolla Gaudí. Gaudí es probable que el trencadís se utilizara de manera popular. Vamos, de hecho, claro, encontramos trozos de arte reutilizado. Hay una pieza del siglo XII, claro, y además, sí, y además tú nos pasaste fotografías de arquitectura árabe en el Cairo, que utilizan piezas aprovechadas. No, claro. Ponen teselas, ¿no? La tesela. Sí, pero aprovechadas a veces. Reaprovechan. Pero Gaudí sería el primero en el modernismo catalán que esta técnica la utiliza en la arquitectura culta. Digamos, aquí no, es arquitectura culta hasta cierto punto, porque son unas caballerizas. Es que tenemos que entender que esto son unas caballerizas. Si no llevaban los invitados a las caballerizas. Pero luego ya en el Palau Güell lo utiliza ya en las cubiertas. Pero aparte, en contra de lo que se hacía antes, aquí se reaprovecha lo cotidiano. Se aprovecha lo cotidiano. La porcelana rota, los trozos de cantera. Sí. Esa es su aportación. Sí, su aportación. Y luego otra cosa, porque veis este tipo de azulejo que está utilizando en los pabellones Güell, es un azulejo que en la época estaba simplemente pasado de moda, porque ya había empezado a hacerse el azulejo valenciano, que se llamaba, que era más grande, de 20 por 20 como este, pero con formas de colores, ¿lo veis? De este tipo. Tipo Zuloaga. Claro, tipo Zuloaga. Claro. En cambio, aquel azulejo, que era un azulejo, que era el clásico azulejo catalán, que nosotros le llamamos decorado, se decoraba con una escoba, se pintaba, digamos, una cosa muy elemental. Esto era más antiguo. Y esto ya estaba, pues, era deshecho totalmente, era material de segunda mano. Oye, ¿se podría decir que, fíjate, es una teoría que se me está ocurriendo ahora, que el trencadís fuera pura necesidad para las curvas que Gaudí diseñaba? Bueno, de todas maneras, piensa que esto con tesela regular también se puede cubrir, ¿eh? Sí, pero el efecto no es el mismo. Yo creo que no, fíjate, es que a mí la tesela es piscina, entonces... Sí, bueno, pero con tesela de piscina también puedes hacer estas formas. Es decir, que no es único, claro. Las teselas pequeñitas se puede utilizar. Lo que pasa que aquí tiene, el trencadís tiene un gusto como de inacabado, como de reaprovechado, que es un poco su belleza. Y aquí lo que hace es romper la pieza y reaprovecharlo. O sea, fíjate que esta es como esta prácticamente, ¿no? Es la misma decoración. Ya, pero rota, ¿no? Bueno, y luego, claro, están estas piezas que son... Bueno, esta pieza está hecha por Montse Agüero con trencadís, con mosaico veneciano. ¿Vale? Mosaico veneciano. Bueno, es importante que la gente sepa que esta exposición es didáctica. Claro. Y por eso empieza justo aquí, mostrando todas las posibilidades, y que luego hay una evolución aplicada a los edificios de Gaudí, que es muy importante. O sea, que toda la gente que venga a León, que disfrute de ella. Y ojo, porque hay una serie de actividades al margen, que son una maravilla, de talleres y de cosas, conferencias, ¿no? Que yo creo que no hay que despistarse mucho con todo eso. Y sobre todo es una exposición para
todos los públicos, desde los niños hasta los adultos, y que hay piezas originales, pero tiene una clara voluntad didáctica de entender el sentido de la arquitectura, cómo la decoración se integra en la arquitectura y cómo la arquitectura hoy y en el pasado tiene una voluntad de reciclaje. Es lo que hablamos de arquitectura circular. Una de las cosas más significativas de esta exposición, aparte de todo el material que vamos a disfrutar, es poder visitar esta última planta del edificio Botines, la Casa del Dragón, porque es una planta que en su día pues era la planta noble de Caja España, donde se instaló esta lámpara espectacular y bueno, aquí había una gran mesa que ahora ya no existe y bueno, pues tenemos la ocasión, ahora que se está reformando el resto de las plantas, de visitarla para esta exposición. O sea que pasen y disfruten porque merece la pena. ¿Cuántas cosas de Gaudí todavía están por llegar aquí a Casa Botines, al museo? Están por llegar algunas de las mejores, ¿no? Estamos preparando en estos días la inauguración de la nueva exposición permanente, la apertura de la nueva planta baja y tenemos muchas sorpresas, ¿no? Muchas piezas nuevas y un montaje que yo creo que va a ser un gran éxito. Oye, que no nos animamos a poner un trencadís aquí así original, nuevo. Estamos en lo contrario, estamos recuperando el espíritu original del edificio. En realidad, como bien comentaba ahora la comisaria de la exposición, Gaudí se adaptaba a cada zona, a cada encargo, y el trencadís era más propicio para climas mediterráneos. Aquí no lo utilizó. Utilizó una arquitectura adaptada al clima de León, al encargo y al cliente. Pero hubiese sido entretenido también que hubiese utilizado trencadís aquí en León. Oye, entiendo que claro, la gente que está implicada en el mundo de Gaudí y de la arquitectura y demás conoce Casa Botines de maravilla, pero ¿ha habido alguna persona que haya venido a Casa Botines por primera vez y recuerda su cara de sorpresa, de pasión, no sé? Sí, hay yo creo que dos modelos. El que viene por primera vez y se sorprende de que exista un Gaudí en León, y después está aquellos que conocían el edificio pero en otra época y solo podían visitar la planta baja cuando era oficina bancaria y se ven muy sorprendidos de que se pueda visitar la totalidad del edificio y que sea un museo, y un museo dedicado a Gaudí y a esta casa, la Casa Botines. Tenemos los dos modelos de sorpresa. Oye, pues muchas gracias por atendernos y sobre todo felicidades por tener esta exposición que yo creo que va a dar un auge estupendo y además nos da la oportunidad a los leoneses de conocer esta planta, que debido a las obras de las otras plantas, esta planta se puede visitar ahora con esta exposición de trencadís. Sí, es ahora la sala de exposiciones temporales y creo que esta exposición va a gustar mucho porque es muy científica, pero también está pensada para tocar los diferentes modelos de trencadís que tenemos expuestos. Pues vamos a disfrutarla muchísimo, seguro. Gracias. Gracias.